Hoy tenemos sobre la mesa un único documento, pero es de esos que pesan. La última etapa de la globalización, el gobierno mundial judío, de Federico Rivanera Carles. Un texto denso, sí. Y la pregunta que nos va a guiar es: ¿cómo se construye una teoría de la historia tan monumental y para muchos tan controvertida? ¿Qué tipo de ladrillos, por así decirlo, históricos, teológicos, económicos, utiliza un autor para levantar un edificio argumental que pretende explicarlo todo? Esa es la clave. Nuestro análisis de hoy no va de validar o refutar la tesis, sino de hacer de arquitectos inversos. Vamos a desmontar la estructura del libro para ver cómo está hecha. Ajá. El autor, Rivanera Carles, propone que eventos que nos parecen dispares, como la Revolución Francesa, el auge del capitalismo, la Revolución Bolchevique. Incluso la creación de Israel. Exacto. Que todo eso no son más que fases de un mismo plan milenario. Un plan que él denomina mundialismo y que vincula directamente con una interpretación muy específica de la teología judía. Así que nuestro trabajo, como siempre, no es juzgar, sino meternos en la cabeza del autor y entender cómo hila sus argumentos. Vamos a seguir su propio mapa, paso a paso, para ver la narrativa que construye. Perfecto. Y el punto de partida es, lógicamente, la premisa fundamental. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del mundialismo según este libro? A ver, el autor arranca fuerte. En el primer capítulo establece que este mundialismo no es un fenómeno económico moderno, sino la culminación de un plan teológico. Teológico, vale. Para ello, se remonta al siglo XIX, a un pensador llamado Moisés Hess, a quien describe como un teórico comunista y, a la vez, precursor del sionismo. El libro cita una frase de Hess de 1862, donde habla de prepararse para la instauración del reino mesiánico. Vale, reino mesiánico. Y aquí está el primer giro interpretativo del autor, ¿no? Que este reino no sería algo espiritual o celestial. Para nada. Lo presenta como algo literal, un proyecto político terrenal, un gobierno mundial con sede en Israel. Claro. Y para sostener esta idea, el autor viaja mucho más atrás en el tiempo. Se apoya en figuras como Sadia Gaón, un erudito judío del siglo X, y sobre todo en Maimónides. Que es probablemente el filósofo judío más influyente de la Edad Media. Sin duda. El libro selecciona pasajes donde Maimónides describe una era mesiánica en la que los no judíos, los gentiles, servirían voluntariamente a Israel. Cita fragmentos del profeta Isaías como «Reyes serán tus ayos» o que los extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Y los interpreta de forma literal. No como metáforas de respeto, sino como un esquema de poder. Literal. Vale, hasta ahora tenemos política y teología. Pero aquí el argumento da un giro casi místico. Empieza a hablar de simbología antigua, de Edom y Seir, y es fascinante ver cómo intenta conectar un texto cabalístico de hace siglos con la geopolítica del siglo XX. Sí, este es un pilar de su argumento. El libro habla de Edom, una figura del Antiguo Testamento que representa al hermano rival de Jacob, quien a su vez es Israel. La lucha entre hermanos. Eso es. El autor afirma que en la tradición rabínica y mística, Edom se convirtió en un símbolo para el Imperio Romano y, por extensión, para el cristianismo. Desde esta perspectiva, la historia universal es una lucha cósmica entre Jacob e Israel. Una lucha que debe tener un ganador, supongo. Según la fuente, sí. El autor cita el Zohar, un texto fundamental de la Cábala que dice que el Mesías destruirá a la Edom pecaminosa. Por lo tanto, en la lógica del libro, la llegada de ese reino mesiánico no es un evento pacífico, sino que requiere la derrota del otro. Requiere la derrota y destrucción de las potencias edomitas, es decir, del orden mundial cristiano. Y esto sienta las bases para todo lo que viene después. La historia moderna, según él, no es más que el campo de batalla de esta profecía. De acuerdo. Establecida la premisa de un plan mesiánico que requiere la destrucción del orden existente, el autor pasa a describir las herramientas para esa demolición. Y la primera, sorprendentemente, es la democracia capitalista. Sí, sorprende. Sorprende porque normalmente se ve como el gran pilar del mundo occidental que, según la tesis, se quiere destruir. Aquí es donde vemos la metodología del autor en acción. Para él no hay contradicción. Sostiene que la democracia liberal y el capitalismo fueron los primeros instrumentos para erosionar las estructuras tradicionales, la monarquía y la aristocracia cristianas.
¿Y cómo lo conecta? Argumenta que el pensamiento democrático moderno tiene raíces en el puritanismo inglés, que a su vez se basaba fuertemente en el Antiguo Testamento. Luego pasa a buscar pruebas de una intervención directa. Menciona, por ejemplo, la financiación de la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra por un banquero de origen judío converso, Antonio López Suaso. Y tal salto a la Revolución Americana, ¿no es así? Sí, destaca la participación de figuras como Haym Salomon, a quien presenta como uno de los principales financieros de los revolucionarios. También intenta establecer una conexión a través de la masonería. Ah, la masonería. Afirma que logias como la King David's Lodge en Estados Unidos estaban compuestas mayoritariamente por judíos y sirvieron de vehículo para estas nuevas ideas. Desde la perspectiva del libro, claro, estos no son hechos aislados, sino movimientos coordinados. Entiendo. Presentar el capitalismo como una herramienta es una cosa, pero lo que viene ahora parece una contradicción flagrante. El autor se mueve hacia el comunismo, el archienemigo del capital. ¿Cómo intenta el libro resolver este aparente nudo gordiano? Pues la solución que propone es que ambos sistemas, capitalismo y comunismo, son dos caras de la misma moneda. O más bien, dos herramientas sucesivas para el mismo fin. ¿Y cuál es ese fin? La disolución de las naciones y las religiones tradicionales. Primero el capitalismo debilita a la monarquía y luego el comunismo ataca a la burguesía y a la propiedad privada. Ya veo. El texto describe el marxismo como un pensamiento enteramente judaico, no solo porque Karl Marx descendía de una larga línea de rabinos, sino porque su visión de la historia, esa lucha de clases que culmina en una utopía sin Estado, es, según el autor, una versión secularizada de la profecía mesiánica hebrea. Un momento. Si, como dice el autor, el objetivo era disolver las nacionalidades, ¿cómo encaja eso con la etapa sionista, que se centra en la creación de un Estado-nación muy concreto y definido? ¿Aborda el libro esta aparente contradicción en los objetivos? Es una pregunta excelente, y el autor la resuelve de una forma muy particular. Para él, las etapas destructivas, capitalismo y comunismo, sirven para limpiar el tablero global. De acuerdo. Una vez que las viejas estructuras están debilitadas, comienza la fase constructiva, y esa es la etapa sionista. No lo ve como una contradicción, sino como el paso final. La disolución de otras naciones es el requisito para la construcción de la suya propia, que se convertirá en el centro del nuevo orden mundial. Entiendo. Pero al citar a los Rothschild, por un lado, como fundadores del capitalismo financiero, y a Marx y a Trotsky por el otro, ¿no corre el riesgo de simplificar en exceso? Básicamente está diciendo que cualquier judío influyente, sin importar su ideología, era parte del mismo plan. ¿Ofrece alguna prueba de coordinación directa? Ese es el núcleo de su método. El libro no presenta pruebas de coordinación, como actas de reuniones o correspondencia. La conexión la establece él mismo a través de la interpretación. La prueba, para el autor, no está en la coordinación explícita, sino en el resultado final, que él ya da por sentado. Agrupa a figuras opuestas bajo la misma identidad. Exacto. Y para reforzar la idea de la implicación en el comunismo, el texto insiste en la supuesta presencia desproporcionada de judíos en la cúpula bolchevique, nombrando a Trotsky, cuyo apellido era Bronstein, Zinoviev, Kamenev, y recurre a una teoría sobre la financiación de la revolución. la del sindicato westfaliano renano, ¿cierto? Es un nombre muy específico. ¿Qué dice el libro que era? Sí, lo presenta como un consorcio de banqueros, supuestamente liderado por Max Warburg desde Alemania y respaldado por banqueros de Nueva York como Jacob Schiff. El libro cita un supuesto documento del Departamento de Estado de EEV de 1918 para darle credibilidad. Lo interesante aquí es que presenta este sindicato como un hecho establecido, sin analizar la controversia histórica que rodea estas afirmaciones. Para la narrativa del libro es una prueba irrefutable. Bien, entonces, el tablero de juego global ha sido despejado por estas dos fuerzas destructivas. Llegamos a la tercera fase, la que el autor llama la etapa sionista. La presenta como el fin del juego. Como la fase constructiva que lleva al fin del juego, sí. El libro argumenta que el movimiento sionista, fundado por Theodor Herzl, no era simplemente una respuesta al antisemitismo, sino la activación de la fase final del plan. ¿Vale? Cito un fragmento de los diarios de Herzl, donde reflexiona sobre el poder económico judío en el comercio mundial, sugiriendo que podía usarse como palanca de presión política. El autor lo interpreta como una confesión de intenciones. Y un documento clave en esta fase es, sin duda, la Declaración Balfour de 1917, cuando el gobierno británico apoyó la creación de un hogar nacional judío en Palestina. ¿Cómo la encaja en su relato?
La presenta como la victoria diplomática decisiva, lograda gracias a la influencia de líderes sionistas en el gabinete de guerra británico en plena Primera Guerra Mundial. Ajá. El texto se centra en figuras como Leopold Damery, un miembro del gabinete de quien afirma que ocultó su ascendencia judía para promover la causa sionista desde dentro. Luego, argumenta que las organizaciones internacionales creadas tras la guerra, como la Sociedad de Naciones y más tarde la ONU, fueron diseñadas como vehículos para legitimar e implementar este plan. Conecta muchos puntos. Entonces, desde la perspectiva del autor, la creación del Estado de Israel en 1948 no es el final de la historia, sino el principio del último capítulo. Precisamente. El libro sostiene que Israel no se fundó para dar un refugio a un pueblo sin Estado, sino para establecer el cuartel general físico desde el cual se ejercería el gobierno mundial mesiánico. El centro de operaciones. Eso es. Y para darle un barniz más filosófico a esta idea, cita a un pensador franco-israelí llamado Robert Mizrahi. Según la cita del libro, Mizrahi argumenta que la diáspora judía tiene la misión de promover un internacionalismo mesiánico que libere a la humanidad de las ataduras de los estados-nación tradicionales. Y claro, un plan de esta magnitud necesita un protector poderoso en el escenario mundial actual. ¿El libro dedica una parte importante a Estados Unidos? Sí, el capítulo final se centra en el rol de USA como el principal sostén de Israel y, por tanto, como el propulsor activísimo del gobierno mundial. El texto analiza lo que llama el lobby judío, mencionando específicamente a AIPH. El Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí. Exacto. Lo describe como una fuerza casi omnipotente que dicta la política exterior estadounidense en Oriente Medio. Pero no se queda en la política, busca ejemplos en los niveles más altos del poder. Llega hasta la administración de Obama, ¿verdad? Sí, y con detalles muy específicos. Afirma, por ejemplo, que Michelle Obama es prima de un rabino de Chicago, o que su primer jefe de gabinete, Rahm Emanuel, hijo de un miembro del Irgun, sirvió como voluntario civil en el ejército israelí. Para el autor, estos no son datos biográficos curiosos, sino pruebas de una infiltración al más alto nivel. Incluso se detiene en un evento que podía parecer puramente cultural, la celebración del Seder de Pesach en la Casa Blanca durante la presidencia de Obama. ¿Qué significado le atribuye? Lo eleva a la categoría de un acto simbólico supremo. El autor no lo ve como un gesto de inclusión o respeto interreligioso, lo interpreta como la adopción, por parte del poder edomita, de un ritual que, según él, celebra la futura dominación. ¿Cómo? Describe el ritual y se centra en una oración en particular, el Shefoj Hamatka. El libro la traduce como «Vuelca tu furor sobre los pueblos que no te reconocen», y la presenta como una maldición contra los no judíos. Pero ese rezo tiene un contexto, ¿no? El Seder de Pesach conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto. Presentar esa oración de forma aislada cambia por completo su significado. Totalmente. Y esa es una de las claves de la técnica retórica del libro. Al sacar la oración de su contexto histórico y litúrgico, que es uno de angustia y recuerdo de la persecución, y presentarla únicamente como una llamada a la venganza, la convierte en una pieza más de su puzzle. Claro. Para el autor, ver al presidente de Estados Unidos presidiendo una ceremonia que incluye esta oración es la prueba definitiva de que el poder estadounidense ya está subordinado al plan mesiánico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos desmontado la arquitectura del argumento de la última etapa de la globalización. El libro, de Rivanera Carles, teje una narrativa donde revoluciones, ideologías opuestas y alianzas geopolíticas dejan de ser el producto caótico de la historia. Y se convierten en los capítulos ordenados de un guión escrito hace mucho tiempo. Exacto. Lo verdaderamente revelador del método del autor no son tanto las citas que usa, sino las que omite y el contexto que elimina. Al presentar una única interpretación de textos milenarios que han sido debatidos durante siglos, o al aislar hechos históricos de su complejidad, construye una falsa sensación de coherencia. De inevitabilidad, casi. Totalmente. La fuerza de su argumento no reside tanto en la evidencia que presenta, sino en la exclusión sistemática de cualquier contraevidencia o interpretación alternativa. Es un caso de estudio sobre cómo se puede construir una gran narrativa que lo explica todo, siempre que se esté dispuesto a limar los bordes complejos de la realidad. Lo que nos deja con una reflexión final. Este texto propone que detrás de la aparente complejidad de la historia hay una intención única y oculta. Esto nos lleva a una pregunta más amplia, que va más allá de este libro. ¿Hasta
¿Hasta qué punto necesitamos los seres humanos estas grandes narrativas, ya sean religiosas, políticas o conspirativas, para dar sentido a un mundo que a menudo parece caótico e impredecible? Y más importante aún, ¿qué herramientas críticas tenemos para diferenciar entre el reconocimiento legítimo de patrones históricos y la imposición de un guión predeterminado sobre los hechos? ¿Dónde está la línea entre analizar la historia y forzarla a encajar en una teoría? Esa es, quizás, la pregunta más relevante que nos deja el análisis de una fuente como esta.